Hola, soy Salvador Chacón. Este vídeo que aquí os presentamos lo hemos elaborado entre Susana Sandubete y yo, y forma parte de una serie de vídeos en un proyecto de innovación docente que está coordinado por el Decanato de la Facultad de Psicología y subvencionado por la Universidad de Sevilla. En ese sentido damos nuestro agradecimiento por la oportunidad de participar en este proyecto. Concretamente, este vídeo trata sobre el análisis de datos, pero respecto a la regresión lineal simple. ¿Cuándo vamos a realizar una regresión lineal simple? ¿Cómo la vamos a interpretar? ¿Sí? Y esto después lo vamos a aplicar sobre un ejemplo que vamos a desarrollar aquí con el SPSS, el paquete estadístico del libre acceso que tenéis en la Universidad de Sevilla para hacer los análisis de datos, el Statistical Package for Social Sciences. Bueno, realmente cuando hablamos de regresión lineal simple nos estamos refiriendo a estudiar la relación entre dos variables, ¿sí? Por una parte tenemos la variable dependiente, que es cuantitativa, y la independiente puede ser o no cuantitativa, ¿vale? Antes de poder aplicar regresión lineal simple, tenemos que comprobar una serie de supuestos, porque se trataría, en este caso, la que vamos a aplicar es una regresión lineal simple paramétrica. Vamos a comprobar si se da la distribución normal de los datos para la variable cuantitativa, si hay una relación lineal entre la variable que debemos poner en relación, ¿sí? Y si existe independencia de los errores. Cuando vamos a calcular la regresión lineal simple, lo que queremos ver es si una variable se relaciona o predice los valores de la otra variable, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que ver si esa relación concretamente es lineal, y la independencia de los errores significa que los parámetros que nosotros estimamos, es decir, si decimos que la extroversión, ¿sí? Va a depender, va a influir que tengamos o no a mayor o menor autoestima, es decir, que digamos que la extroversión sería la variable X, ¿no? Y la autoestima sería la variable Y, ¿sí? Pues tenemos que ver si lo que nosotros estamos estimando con respecto a cuánto influye, ¿sí? La extroversión sobre la autoestima, que no existan otras variables, ¿sí? Que estén afectando, ¿sí? A la autoestima y que estén relacionando a la extraversión. Bueno, por otra parte, vamos a calcular lo que se denomina el coeficiente de determinación. El coeficiente de determinación representa la proporción de variabilidad, ¿sí? que explica una variable frente a otra, es decir, de la cantidad de la proporción de la cantidad de variabilidad que se da en autoestima, cuánta de esta es conjunta, ¿no? O es compartida con, en este caso, la extroversión. ¿Por qué os pongo el ejemplo de extroversión y autoestima? Porque este es el ejemplo que vamos a utilizar. Tenemos la variable, ¿veis?, grado de extroversión, y por otra parte la variable autoestima, y vamos a ver hasta qué punto, ¿sí?, podemos predecir los valores de autoestima a partir de los valores de extroversión con un nivel de confianza del 95%. Vamos a decir si lo podemos predecir. Vamos a decir, ¿veis? El R cuadrado, que es cuánta variabilidad en la I, ¿sí?, en autoestima es compartida por la extroversión. Y también vamos a decir si se da o no una significación entre esas dos variables, ¿sí? La significación significa que vamos a ver si el alfa es menor que 0,05, es decir, que existe una relación estadísticamente significativa, es decir, distinta a lo que nos podíamos encontrar por azar entre esas dos variables. Con esos dos, es decir, con el nivel de significación que sea menor que 0,05 y con un R cuadrado, es decir, coeficiente de determinación, que sería el tamaño de efecto que se da en la relación, con esto podremos decir si hay o no realmente una relación significativa entre estas dos variables. Vamos a analizar este ejemplo con el SPSS, ¿ok?
En otro vídeo previo ya os hemos explicado cómo se codifican y cómo se introducen los valores y las variables dentro del SPSS. Aquí ya directamente podéis comprobar que tenéis introducidos los valores de las variables, ¿sí? y los datos de extroversión y de autoestima, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a comprobar es la distribución normal de los datos. Vamos a ir a analizar, como ya hemos visto en otros vídeos, estadístico descriptivo, ¿no? Explorar, y vamos a introducir las dos variables en la lista de variables dependientes. Al darle a gráficos, ¿sí? Podéis comprobar que efectivamente, ¿sí? tenemos una distribución normal, ¿no? de las dos variables, ¿sí? Por lo tanto, nos tenemos que fijar en este caso en Shapiro-Wilk. ¿Por qué? Porque tenemos un tamaño muestral menor de 50, ¿sí? Por otra parte, teníamos que comprobar si se daba una relación lineal entre las dos variables, ¿sí? Entonces, pues eso era regresión lineal simple, ¿sí? Hay otros tipos de regresión, pero estamos viendo ahora la lineal. Para esto vamos a ir a gráficos, y dentro de gráficos podemos irnos al cuadro de diálogos antiguos y calcular el diagrama de dispersión de estas dos variables, donde vamos a ver si existe o no una relación o tendencia lineal entre los datos, ¿sí? Como podéis comprobar, ¿sí? hay claramente una tendencia lineal, además una tendencia lineal claramente y pronunciada, es decir, conforme va aumentando la extroversión, va aumentando los niveles de autoestima, ¿vale? Una vez comprobado la normalidad, ¿sí? y la relación lineal entre los datos, deberíamos comprobar el supuesto de independencia de los errores, que esto directamente cuando vayamos a calcular en la regresión, en analizar, cuando calculemos la regresión lineal, tenemos una opción para ver el supuesto de independencia de errores. Si nos vamos a analizar, nos vamos a regresión, ¿veis? Dentro de regresión tenemos distintos tipos de regresión, aquí simplemente estamos viendo la lineal, ¿sí? Y por una parte vamos a poner como variable dependiente, que hemos definido en este caso, ¿sí? como autoestima, y la variable independiente como la variable extroversión. Y después, veis, tenéis aquí los distintos estadísticos que podéis calcular, y entre ellos en los residuos aparece Durbin-Watson. Durbin-Watson es el estadístico que teníamos que calcular para ver si había independencia de los términos de error, ¿vale? Veis que al solicitar estos análisis, en el resumen del modelo tenéis por una parte la correlación, que es .826, es decir, una correlación muy alta, porque el valor más alto que hay de una correlación, que nunca lo vais a encontrar, porque sería seguramente un error, que sería una correlación 1, una correlación perfecta, ¿no? Pero bueno, .82 es una correlación muy alta, ¿sí? Y la R cuadrado, que es la correlación al cuadrado, indica .68. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el 68% de la variabilidad en autoestima es compartida, o podría ser explicada, por la variable extroversión, que es muy alta, ¿sí? Si nos vamos al supuesto que queríamos ver, el de Durbin-Watson, veis que es 1.9. Como el 1.9 se encuentra dentro del intervalo entre 1,5 y 2,5, decimos que tenemos independencia del término de error, es decir, que no hay unas variables extrañas que estén relacionadas con la variable extroversión, que sea la que está inflando la relación significativa alta que se da entre extroversión y autoestima. Por lo tanto, hemos comprobado, por una parte, los supuestos, la normalidad, la linealidad y la independencia del término de error, la normalidad con Shapiro-Wilk, la linealidad con diagrama de dispersión, la independencia del término de error con Durbin-Watson. Hemos visto que tenemos una R cuadrado alta, que es del 68%, y ahora en la tabla de la ANOVA vemos como la parte de regresión en el modelo, en la significación, veis que la significación es .003, lo cual quiere decir que hay una relación significativa, como podéis comprobar, entre lo que explica la regresión, ¿sí?
y lo que explican los residuos. Concretamente, cuando hacemos una regresión lineal simple, una regresión lineal simple se compone de dos elementos, de una constante y de una beta. En este caso, la beta es cuánto influye la extroversión, ¿sí?, en la autoestima, y como podéis comprobar es 0.03, como nos indicaba aquí arriba la regresión, ¿vale? Por lo tanto, hemos obtenido que en este caso, ¿sí?, hemos comprobado los supuestos paramétricos de regresión lineal simple y hemos comprobado que una vez visto que se dan, hemos aplicado regresión lineal simple paramétrica y hemos visto cómo hay una relación estadísticamente significativa y positiva, tanto en cuanto conforme aumentaban los niveles de extroversión, aumentaban los niveles de autoestima. Bueno, esperamos que este vídeo os haya podido servir para entender un poco mejor y de una manera clara lo que serían los conceptos básicos mínimos sobre regresión lineal simple. Muchas gracias por vuestra atención.